Buenas tardes, amigos. Iniciamos nuestras actividades con mucho entusiasmo para el año de 2025. Es por ello que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un conversatorio para hoy, miércoles 15 de enero, con un programa muy interesante: preparación para una cirugía en un paciente con cirrosis. Tenemos como invitados a dos expertos en este tema: el doctor Juan Ramón Aguilar Ramírez, papá, hepatólogo clínico de la Ciudad de México; al doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra, hijo, cirujano hepatopancreatobiliar, Ciudad de México. También nos acompaña nuestro amigo Ricardo Alberto Lugo Urrutia, quien nos comparte su vivencia de preparación para una cirugía. Al final, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD, Ciudad de México. Por favor, doctor Po, le traslado la palabra, si es tan amable. Muchas gracias, querida Hortensia. Pues yo súper contento y agradecido por todo el apoyo de nuestros profesores y obviamente pacientes que participan con nosotros en estos conversatorios. ¿Se acuerdan que empezamos de manera más formal estos conversatorios en el año 2000, cuando fue el inicio de la pandemia? Antes estábamos en el Hotel Diplomático, allá muy cerca del consultorio de los doctores Aguilar, y pues teníamos reuniones también muy cordiales. Hicimos una mutación a la versión totalmente virtual, con una ganancia, diría yo, muy grata, que en lugar de estar 50, 70 personas en vivo y a todo color, lo cual se recuerda y se aprecia, pues ahora en nuestros conversatorios pues puede haber 300, 400 y a veces hasta 1000 gentes que se benefician de ver estos videos educativos. De manera que muy contentos por la contabilidad exacta de nuestros conversatorios. La estaba preparando Frida, pero hasta donde yo tengo mi cuenta, vamos en el conversatorio número 35. De manera que gracias de nuevo a nuestros tres invitados de hoy. Yo les pediría que se presenten. De hecho, vamos a iniciar con la presentación de nuestro paciente. Ingeniero, adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Lugo. Soy paciente del doctor Po desde hace 14 años y fue diagnosticado con un problema de hígado que se llama colangitis esclerosante primaria hace 16. Yo conocí al doctor Po cuando todavía había reuniones en Médica Sur y tuve la buena suerte de que la primera vez que yo llegué ahí le llamaron a la sesión como pregúntale a tu hepatólogo. Entonces, pues yo no conocía a nadie, era nuevo, pero quería saber cómo podía aprovechar la existencia del grupo que tenía el doctor ahí en Médica Sur, que fue evolucionando hasta estas conversaciones, estos conversatorios. Y bueno, pues lo primero es agradecerle al doctor por su atención, y por sus cuidados, porque pues me diagnosticaron hace 16 años, pero yo afortunadamente dejé de tener fibrosis. El problema de la colangitis sclerosante es que termina como cirrosis. Y yo afortunadamente hace un año, 9 meses, gracias a la tecnología y a la elastografía que me hizo el doctor, pues salí sin fibrosis, con F0. Entonces, básicamente eso es lo que se puede platicar. Me invitaron porque el doctor sabe que he tenido bastantes cirugías y y bueno, pues les puedo platicar algunas de mis experiencias, aunque ninguna ha sido realmente de abdomen, o sea, ni de... Bueno, espera, Ricardo.
Bueno, acuérdate Sí, que son 3 participaciones. Entonces, primero, sí, sí, que sí. platicaras un poquito más de quién no eres en la vida de cotidiana, no tanto de tus enfermedades. Ah, ¿Qué bueno, haces? de Bueno, ¿qué acuerdo. edad tienes? ¿Dónde vives? Tengo, tengo 63 años, vivo en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Tlacopax, muy cerca de Barranca del Muerto. Hace 4 años que estoy ya felizmente jubilado. Em, Me gustan los deportes que ahora les dicen extremos, pero yo les digo de aventura. Me gusta remar un kayak en aguas blancas, en los ríos. También estuve haciendo algo de montañismo y si tengo oportunidad, pues les platicaré por qué me decidí por el montañismo y por qué hago otras actividades que tienen que ver precisamente con este tema. Bueno, en esta nos quedamos también con la idea que Ricardo es ingeniero en sistemas, trabajó mucho tiempo en una empresa ahí medio conocida, no sé si han escuchado, que se llama IBM, No, una no, no, Hewlett empresa Packard. que... Ah, bueno. Hewlett Packard, Hewlett Packard. Sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno, realmente soy ingeniero mecánico, estudié en la UNAM y trabajé Eso, por 34 años en Hewlett Packard de México. perfecto. Bueno, pues presentación de Juan Ramón Aguilar Ramírez, por favor. Muy buenas noches. Primero es un placer estar nuevamente con ustedes. Desearles un feliz año nuevo, un feliz año 2025. Y empezamos con el pie derecho, reunidos todos juntos, platicando acerca de este extraordinario conversatorio que ha promovido nuestra presidenta, doctor Jolis Po, Frida y nuestro compañero, nuestro paciente que nos acompaña. Soy el doctor Juan Ramón Aguilar Ramírez, gastroenterólogo y hepatólogo. Mi origen es la Escuela Médico Militar. Posteriormente me fui a Nutrición, Instituto Nacional de Nutrición, luego a Londres, regresamos a México y estamos trabajando aquí con mucho gusto y colaborando con amigos de Liga. A sus órdenes. Yo agrego de mi querido amigo y maestro Juan Ramón Aguilar Ramírez, que también fue expresidente de la Asociación Mexicana de Patología. Y ahora, ¿quién es Juan Ramón Aguilar Saavedra? Hola, buenas noches. Agradezco mucho la invitación. De feliz año para todos ustedes. Yo soy el doctor Aguilar Saavedra, hijo, como ya hemos mencionado aquí en nuestra casa. Mi formación es más de cirugía. Yo también radico aquí en la Ciudad de México y soy egresado de la Universidad de La Salle y hice cirugía en el Instituto Nacional de Nutrición. Parece ya casa de todos nosotros y que la estimamos tanto. Y posteriormente hice una formación de especialización en cirugía de hígado-páncreas en la Cleveland Clinic en Cleveland y posteriormente cirugía de mínima invasión en la Universidad Mayo. Regresé ya tiene varios años y ya tiene mucho tiempo que estamos colaborando juntos en pacientes con problemas hepáticos. Principalmente lo que me corresponde a mí es la cuestión quirúrgica de estos pacientes. Mil gracias. Pues ya ven nuestro cartel del día de hoy, tan agradable. Queríamos resaltar siempre la experiencia de un paciente que ha vivido con una enfermedad del hígado por muchos años y dos expertos en el padecimiento para el tema de hoy, que tiene que ver con esta necesidad de cirugía. Las cirugías son una parte de los procedimientos terapéuticos que se requieren en los pacientes de diversos padecimientos. En el caso de los pacientes con enfermedades hepáticas, tengan o no cirrosis, tengan o no un estado compensado o descompensado, a veces, de manera ingrata, ocurre un evento agudo que hace que requieran una cirugía y que literalmente no se pueda posponer. O que bien, ya sea que se tenga que hacer de urgencia, o bien que sea recomendable que se programe en un tiempo razonablemente corto. Entonces, el doctor Juan Ramón Aguilar Papá había preparado 2 casos clínicos para el día de hoy de cómo hubo una sinergia entre el manejo clínico y el manejo quirúrgico. Entonces yo le pediría que en esta primera intervención a Juan Ramón Aguilar Papá nos presentara un poco cómo llegó a tu consulta este primer paciente y cuál era su cuadro clínico.
Tuvimos la oportunidad de atender a un paciente de 66 años con antecedentes de alcoholismo durante 30 años, que desde los 16 años y en los últimos 10 años había dejado de beber. Él es de actividad comerciante y ingresó con antecedentes de haber sido llevado a cirugía de vesícula por litiasis vesicular. Fue llevado a cabo por medio de una colecistectomía por vía laparoscópica hace 2 meses y ingresa con un cuadro de dolor abdominal, ictericia, o sea, se puso amarillo en sus ojos, empezó a orinar un poquito oscuro, que se llama coluria, y tenía fiebre y calofrío en las últimas 48 horas. Se enviaron estudios de laboratorio y mostraron elevación de las bilirrubinas, que indica la relación de lo amarillo, la bilirrubina directa, la bilirrubina total y el patrón obstructivo con elevación de fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa. Se le envió una tomografía y entonces, además de la biometría hemática, mostraba leucocitosis de 12,500. Pedimos con la tomografía, pedimos interconsulta a nuestro cirujano, el doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra, y él va a complementar el trabajo. Muchas gracias. Bueno, obviamente cabe mencionar para todos nuestros oyentes que los pacientes que tienen problemas hepáticos pueden tener problemas de hígado, pueden tener problemas de vesícula, pueden tener problemas de apéndice, pueden tener tienen hernias umbilicales, hernias inguinales, o sea, pueden tener cualquier padecimiento quirúrgico como cualquier otra persona, no los excluye. Entonces, en el caso de este paciente, finalmente la recomendación cuando se hizo la cirugía de vesícula, pues era porque tenía piedras en la vesícula. El paciente tenía síntomas, ya sabíamos que este paciente era un paciente con cirrosis hepática, pero gracias obviamente al conocimiento y a muchos años de estudios de muchas personas antes de nosotros, estos pacientes se han podido llevar a cirugía y hemos quitado ese tabú de que los pacientes que tienen problemas de hígado, o sea, no se pueden operar porque se mueren, ¿no? Ya actualmente se hacen padecimientos de alta complejidad en todo tipo de pacientes, incluyendo pacientes cirróticos en estadios pues relativamente avanzados. Existen varias clasificaciones que nos ayudan a nosotros, tanto los clínicos como los quirúrgicos, para poder valorar al paciente y dar un pronóstico acerca de cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, este paciente, como cualquier otro paciente, o sea, fue valorado como un paciente que tenía un problema de vesícula por síntomas y por piedras y cumplió con el protocolo, o sea, se hizo el diagnóstico de cirrosis hepática y dentro de sus laboratorios se encontraba con una clasificación A de Child, que lo pone en una situación favorable para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, el cual se hizo no de urgencia, sino se hizo de forma programada y el paciente tuvo una evolución satisfactoria. Pero posteriormente tuvo este cuadro, este síndrome ictérico, que pudo haber sido por una descompensación hepática o como en el caso que tuvo él, que fue una coledocolitiasis, que pudo haber sido de novo o pudo haber sido residual. Coledocolitiasis, estamos hablando de que es una piedra que pudo haber estado en algún momento en la vesícula y que ya sea posterior al procedimiento quirúrgico o durante el procedimiento quirúrgico migró de la vesícula hacia el conducto principal, que es la vía biliar, y posteriormente en algún momento, como pasó en este paciente, esa piedra obstruyó la salida de la bilis y entonces al irse acumulando la bilis presentó este cuadro de ictericia, o sea, se puso amarillo y empezó con dolor y empezó con fiebre y empezó con leucocitosis, cosa que pone en una situación de urgencia y no necesariamente por ser un paciente cirrótico, sino por ser un paciente que tuvo un padecimiento relacionado con la vía biliar. Entonces, una vez que se hizo el diagnóstico de coledocolitiasis, entonces el paciente, o sea, tiene que ser valorado para ver cuál es la forma en la que vamos a nosotros retirar esa piedra de la vía biliar. Ya una vez ya no teniendo vesícula, entonces la forma más segura, más aceptada es por vía endoscópica. Entonces, lo que se hizo fue que se contactó al médico endoscopista, el que se encarga de hacer las CEPRES, que es un estudio de endoscopía por el cual se canula la vía biliar y se hace extracción activa de estas piedras, estos litos, que en el caso del paciente que fue lo que sucedió. No sé si ya después que continuó con
con el padecimiento. Creo que hay unas imágenes de la intervención. No sé si quieran que de una vez se las pasen. ¿Lo ponemos de una vez? Y una vez, ¿De para una que vez? lo Ok. comentes, Juan Ramón. Yo les voy a compartir unas imágenes que mandó el doctor Juan Ramón Aguilar, papá. Entonces, cuando gusten, pues ustedes las comentan, por favor, para explicar un poquito lo que estaba pasando con el Coméntalo, paciente. Juan Riz. Juan Sí, Ramón. mira, este es el estudio de endoscopía que se llama CEPRE, con la endoscopía retrógrada, que lo que hace principalmente, lo que se ve ahí como si fuera una serpiente, es realmente el endoscopio, y lo que se alcanza a ver como una ramificación con un conducto principal es la vía biliar. Entonces se ve como una zona de defecto del paso del contraste, en donde se muestra el posible lito o la posible piedra que está obstruyendo la vía biliar. Y entonces eso lo que hace es darnos el diagnóstico certero de que hay una piedra que está obstruyendo la vía biliar y que tiene que ser extraída para que posteriormente la bilis que se encuentra en la parte superior hacia el hígado pueda drenar hacia el intestino delgado. Como les había comentado, en esta imagen estamos mostrando algunas estructuras importantes, principalmente la vesícula, que es el sáculo con un conducto que se comunica a una estructura que es la vía biliar y tienen una vía en común con el conducto pancreático y el conducto biliar. Lo que se ve entrecortado de color rosa es el duodeno o la primera parte del intestino delgado, y lo que está de amarillo es el páncreas. Entonces, tienen este conducto en común en donde los litos pueden pasar de la vesícula hacia el conducto biliar y posteriormente una salida hacia el duodeno. Pero si alguna piedra tiene un tamaño más grande, entonces por lo que puede pasar es exactamente lo que le pasó a nuestro paciente. Una de estas piedras lo que hace es obstruir el sitio de salida hacia el duodeno, y entonces, como un efecto retrógrado de aumento de la presión, empieza a acumularse la bilis y posteriormente está al tratar de degradarse de algunas otras maneras, entonces empieza con los trastornos que ya habíamos mencionado que había presentado nuestro paciente. ¿La siguiente? Entonces, aquí está el estudio endoscópico. Lo que se ven ahí es la mucosa del duodeno, de la segunda porción del duodeno, que es la primera porción del intestino que les habíamos comentado. Ahí se ve como un tubo, el cual está canulando la pápila, que es donde está la zona de entrada hacia la vía biliar y el páncreas. Y una vez que se canula esa zona, entonces lo que hace es que se pone el líquido de contraste y posteriormente nos da la visualización que vimos nosotros en un principio. Posteriormente, una vez localizada la zona donde está el lito, entonces se saca una bolsa extractora, una pinza extractora, la cual retira la piedra de esa zona y entonces ya tiene libertad para la salida de líquido biliar posterior. La siguiente. Ahí está la imagen del lito que está saliendo. La siguiente. Ya, son todas. Entonces, Perfecto. estas son todas las de este caso. Oigan, pues, fíjense que este caso, queridos amigos que están en la espera, no es tan raro. De hecho, ya empezaron a llegar algunos comentarios y saludos. Por ahí, Dora Carranza envía saludos a los doctores Aguilar y dice, y particularmente al hijo, a Juan Ramón Aguilar, hijo que le hizo una muy buena cirugía. Y hay otra pregunta por ahí que hace alguien, si cuando hablamos de cirugías, si en este conversatorio estamos hablando de trasplante. Es una pregunta de José Ramiro Bracho y le contesto, no, José Ramiro, estamos hablando de todo tipo de cirugías, no específicamente de trasplante. Y por otro lado, Ricardo Rodríguez, por ahí, ¿dónde me puede atender uno de los doctores? Todo esto lo pueden tener a través de nuestra presidencia. Hortensia Vázquez me puede compartir luego eso. Con calma al terminar la sesión. Y Perla Flores dice que ella tiene también colangitis.
esclerosante primaria y que luego tiene fiebres todos los días y que ha requerido de muchos antibióticos y que van y vienen. Entonces, pues este es un problema serio. Si quieres, Perla, no hacemos como una consulta directa de un caso específico de un paciente, pero en términos generales lo vamos a responder. ¿Qué hacer con un paciente con sospecha que ya sabemos que tiene colangitis esclerosante primaria y que tiene fiebres intermitentes? ¿Cuál sería el abordaje habitual, doctor Juan Ramón Aguilar Papá? En términos generales, hay que preparar a la paciente para un trasplante hepático, porque estos cuadros recurrentes de colangitis, usamos antibióticos y les va muy bien, responden a ello, pero es un efecto constante. Creo que el punto de vista del manejo que se está dando con antibióticos, pero son recurrentes, hay que prepararla para el trasplante hepático, es mi opinión. ¿Algún complemento a este comentario, Juan Ramón Aguilar, hijo? Bueno, digo, yo creo que la paciente debe estar totalmente educada en su padecimiento. Sabemos que es un padecimiento que desgraciadamente no es curable. Es un padecimiento que padece de cronicidad y posteriormente, como menciona el doctor Aguilar Ramírez, o sea, sí va a tener un final en donde finalmente con los conductos biliares, o sea, se van a hacer de tal manera que ya no van a tener el funcionamiento que tienen normalmente. Entonces, cuando vienen estos cuadros de infección es porque hay estasis, o sea, digamos que el líquido biliar se queda ahí como estancado y entonces se infecta. Y entonces, digamos que se da el antibiótico, se desinfecta, pero pues realmente como nunca hay un flujo normal de bilis a través de los conductos, porque estos conductos no son normales, pues desgraciadamente sí es algo que va a progresar y posteriormente los antibióticos tampoco van a funcionar, ¿no? Lo que comenta el doctor Aguilar es muy cierto. Desgraciadamente es un padecimiento que va a llevar a esta situación en donde el hígado ya no va a funcionar y el trasplante va a ser la única opción, ¿no? Aquí es importante saber que, bueno, la colangitis esclerosante primaria no necesariamente afecta todo el hígado y hay, o sea, ciertos grados en donde puede haber como un pronóstico un poco más benigno, ¿no? Pero cuando es una enfermedad severa en donde está ocupado todo el hígado, desgraciadamente es una enfermedad progresiva, que el uso de esteroides crónicos, el uso de antibióticos de forma usual, lo único que hace es llevar una resistencia a los antimicrobianos con los siguientes gérmenes, ¿no? Entonces, sí es importante que tenga un hepatólogo de cabecera y obviamente sí ir considerando el ingresar a un protocolo en un instituto donde se haga de forma regular los trasplantes hepáticos. Ahorita pues ya la cuestión de esta era ya ha ayudado mucho en el progreso incluso de uso de trasplante de donador vivo, que también ya es una opción que es muy buena para nuestros pacientes, ya no solo esperar a que alguien pues desgraciadamente fallezca y se haga la donación del órgano, ¿no? Sino que ya incluso si tiene la compatibilidad se pueden hacer estas resecciones parciales del hígado y trasplantarlos en caso de ser necesario, pero sí es algo que tiene que ir considerando a partir de ahora, ¿no? Gracias. Yo a Perla le complemento también que como parte del equipo multidisciplinario que estamos manejando en las clínicas del hígado, debe haber también un endoscopista gastrointestinal. En el padecimiento específico de la colangitis esclerosante primaria, pueden haber estrechez o obstrucción de los conductos grandes. Entonces, ahí siempre tomamos muy en serio también la participación de los hallazgos de la colangiografía y ver si es posible o no hacer dilatación o a veces hasta colocación de prótesis dentro de los conductos biliares, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil en una sesión como esta abordar el caso específico. Entonces, la recomendación sí sería más bien sacar una cita con los expertos, con los especialistas, para que se pueda valorar específicamente el caso, Perla. Volviendo un poquito al tema, cuando hablamos de cirugías en el paciente con enfermedad hepática crónica, pues mucho pensamos en cirugías digestivas.
¿no? Ya hemos abordado el año pasado, Juan Ramón Aguilar Saavedra, abordaste mucho el tema de las hernias, ¿no? La hernia umbilical, la hernia inguinal, pero hay otras cirugías que también son necesarias. Las cirugías extradigestivas, que también se pueden asociar a riesgo. Un paciente con hepatitis crónica, con fibrosis moderada o avanzada, o ya con cirrosis, de pronto puede tener necesidad de una cirugía de la columna, o una cirugía de la cadera, o bien una cirugía de un sitio anatómico diferente, ¿no? Me refiero a cirugía cerebral, cervical o de rodillas. Entonces, todas estas tienen que evaluarse en su dimensión y se asocian a diferentes riesgos. Quiero aprovechar que está con nosotros un paciente, Ricardo, que nos platicara, Ricardo, ¿cuántas cirugías has tenido en la vida y cuál ha sido la más reciente que hayas tenido? Bueno, yo he tenido en total, desde que era niño, 12 cirugías diversas. La más reciente tiene un mes, tenía un problema totalmente inesperado, el doctor lo describió como una masa ocupativa que me estaba comprimiendo la médula espinal en un 80% y que empezó con un dolor que parecía ciática y que sí fue evolucionando y me fue limitando cada vez más mi marcha. Primero nada más me dolía la parte de atrás de la pierna izquierda, la pantorrilla, me dolía mucho, no podía caminar normalmente, pero después empezó a complicar más con dolores en la parte frontal, en los cuádriceps, en las ingles, y ya definitivamente pues, no podía caminar más de 5 minutos y tenía que descansar. Este, pues empecé a consultar ortopedistas y los ortopedistas me refirieron mejor con un neurocirujano a través de muchas coincidencias, de muchas cuestiones, y pues era una cuestión urgente porque yo ya no podía caminar y ya con las resonancias se demostró que era algo que me estaba comprimiendo y que me podía llevar a perder el uso de las piernas en algún momento. Entonces esa fue la más reciente, afortunadamente me fue muy bien, y pues tiene un mes prácticamente, fue el 14 de diciembre. Y no sé si quiera que le comente lo que me solicitó el neurocirujano. Él me pidió que consultara a un internista, a mi hepatólogo, para que, en este caso, el doctor Po me evaluara y dijera si, bueno, decidiera si yo estaba apto para la cirugía. Esto ya me Perfecto. había sucedido antes con otras cirugías, he tenido de todos los sabores, como dice usted, no están en orden, pero las más cruciales, bueno, la más importante, además de esta de columna, fue una de hace 6 años, que inesperadamente también, pues resultó que tenía un tumor o un quiste o algo extraño dentro de la vejiga que me provocaba pues por varios días un sangrado, una hemorragia y que también tuve la increíble suerte de que fuera un problema benigno, a pesar de todas las estadísticas, y que también tuvo que ser pues prácticamente de urgencia, aunque fue programada, pero era una cuestión que no podía esperar. Y por otro lado, pues he tenido cirugías más que nada, bueno, tengo un injerto de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, también tuve una cirugía de hernia, tuve meniscos, lo que llaman limpieza articular, una cirugía de cornetes y otras que ya, bueno, son cuando era niño, amígdalas, etcétera. Pero he tenido así una buena variedad de cirugías. Ok, pues gracias. Pues mencionó Ricardo el tema de la valoración quirúrgica que volveré más tarde, pero ahora voy a invertir la siguiente ronda de preguntas, primero con Juan Ramón Aguilar, cirujano. Eh, eh, ¿Cuál será el promedio de cirugías en un ser humano, hombre y mujer, en México? Y ya tú como cirujano particularmente, bueno, general, pero además cirujano mega especialista digestivo, ¿cuáles son los órganos del aparato digestivo donde operas más, pues, en tu
en tu práctica común y corriente. Claro. Bueno, en el caso de la cirugía, el número de cirugías, o sea, sí es diferente en hombres y mujeres. Aunque no lo crean, las mujeres tienden a tener más procedimientos quirúrgicos que los hombres. Principalmente, pues digo, porque las cuestiones de los embarazos, pues siempre conllevan cierto aumento en el número que normalmente se podría presentar, ¿no? Entonces, en general, las mujeres tienen más procedimientos quirúrgicos, principalmente por vía ginecológica, o sea, mamas y aparato reproductor femenino, incluyendo vejiga. Y en el caso, pero estamos hablando más o menos 2 o 3 procedimientos quirúrgicos por mujer. Y en el caso de los hombres, pues bueno, próstata es la número 1. Todos los hombres en algún momento vamos a caer por ahí. Entonces, y ya hay como como un porcentaje casi igual en cuanto a cuestión de apéndice, hernias, etcétera, etcétera, ¿no? Vesícula más en mujeres que en hombres, hernias un poco más en hombres que mujeres, y eso dependiendo de las hernias, ¿no? Hernias inguinales son más en hombres, hernias umbilicales son más en mujeres, pero estamos hablando de 2 o 3 procedimientos quirúrgicos en promedio, quizás siendo un poquito más en el caso de mujeres. Y también pues, está dividido en cuestiones de la edad, ¿no? Obviamente pacientes jóvenes siempre es más ginecológico, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres es más cuestión ortopedia y traumatología. Y conforme va pasando la edad, pues ya empiezan ya los padecimientos digestivos un poquito más, ¿no? En el caso de las mujeres sigue persistiendo esta cuestión ginecológica, pero también ya se agrega un poco esta cuestión de ortopedia y traumatismo y ortopedia, traumatología y ortopedia con la cuestión de osteoporosis y todo eso. Y en el caso de los hombres empieza a aumentar un poquito más esta cuestión de la vesícula, y en los 2 casos es esta cuestión ya después de los 60 años de la enfermedad diverticular, que también es algo extremadamente frecuente que cada vez vemos más en pacientes incluso más jóvenes, ¿no? En cuanto a mi práctica médica, digo, realmente es muy variada, aunque en realidad de las cuestiones de los padecimientos gastrointestinales, pues por mucho vesícula, hernia y cirugía antirreflujo, yo creo que es lo que más se lleva a mi consulta. En el caso de pacientes específicamente con cirrosis hepática, pues la verdad es que vesícula y hernia son la que se lleva las que se llevan las palmas, aunque ya en algunos casos en específicos viene la cirugía de vaso, algunas otras de cirugía antirreflujo, de estómago, enfermedad diverticular, pero principalmente vesícula y hernia, en cuestiones de pacientes cirróticos. Juan Ramón cirujano, ya que tienes tú la palabra micro, Francisco Talavera dice que le programaron en el Centro Médico Nacional, no dice cuál, si es el siglo XXI o la raza, una cirugía de la vesícula, pero le dijeron que él sí tenía indicación, pero que tenía que regresar a nueva cita para que le programaran. Está preocupado porque la programación de la cita se la dieron en 4 meses. Entonces, ¿esto es razonable? ¿Cuáles son los tiempos de espera razonables para que no empeore la situación clínica? Claro, quizás la mayoría de las veces que se refieren pacientes a la consulta son en pacientes que probablemente tengan síntomas leves, o sea, dolores ocasionales relacionados con algunas alimentaciones, sin datos de algo grave, ¿no? Como fiebre, náusea, vómito. Entonces, usualmente se asocia con un diagnóstico por ultrasonido de presencia de piedras en la vesícula, sin datos de agudización, o sea, significa que no está complicada, que no está engrosada la vesícula o que haya cambios alrededor de la vesícula. Entonces, sí hay que entender que una vez que tienen la primera consulta, pues es una cascada de elementos y situaciones que se les tienen que solicitar a los pacientes para protocolizarlos, para dejarlos en las mejores circunstancias. Es muy difícil poder dar un promedio de tiempo en donde a alguien se le tiene que atender, porque pues, depende mucho del hospital, depende mucho del flujo, depende mucho de los padecimientos de cada paciente. 4 meses, pues sí podría ser un tiempo importante,
pero si el paciente, o sea, sigue las recomendaciones, pues de cuidarse, tener una alimentación balanceada, no exagerar, y obviamente lo principal en lo que yo le digo a mis pacientes es que estén pendientes de los síntomas. Si presenta dolor, náusea, vómito, se pone amarillo, empieza con fiebre, no tolera la dieta, entonces son datos de que algo no está bien. Y lo importante que deben de saber todos los pacientes que dependen de algún tipo de institución es que siempre está urgencias. Entonces, ante cualquier situación, o sea, no importa si tiene, incluso si tiene programadas o cirugías, si tiene ese tipo de padecimiento y tiene estas molestias, tiene que acudir a urgencias. Y ya dependiendo de eso, pues se pueden canalizar los pacientes directamente a segundo o tercer nivel e incluso operarse de urgencia, ¿no? En caso de ser necesario. Perfecto. Gracias. Pues ahí tienen ahora, viendo el comentario que hizo Ricardo de los riesgos quirúrgicos, no creo que se me ha olvidado. Lo que pasa es que hay varias preguntas muy concretas, rápidas, que pueden ser tratadas por Juan Ramón Aguilar, papá. Dice, Melchor y Bonelli, ¿una cirrosis hepática se puede dar reversa? Claro, es una excelente pregunta. Actualmente tenemos la oportunidad de ofrecer a los pacientes con cirrosis hepática, o sea, fibrosis hepática. Ahora ya no solamente hablamos de cirrosis, hablamos de enfermedad hepática crónica. Le medimos la fibrosis y entonces podemos valorar qué grado de fibrosis tiene. Recuerden, la medición de fibrosis del hígado determina la oportunidad de ofrecerle tratamiento para hacer reversible. Actualmente, la cirrosis hepática o fibrosis hepática es reversible. Tenemos tratamiento para ello, pero tenemos que tener medición para poder valorar cada año con el tratamiento cómo va reduciendo la fibrosis. Entonces la respuesta es... Gracias. Otra pregunta de Daisy Brami. Dice, mi esposo en un fibroscan salió con fibrosis nivel 1. Está con nutrióloga para revertir. ¿Me da alguna sugerencia adicional? Continuar con el tratamiento, porque si es nivel 1, nosotros no tenemos niveles 1. La fibrosis se mide de acuerdo con la cantidad... F1, salió con F1. 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 Su pronóstico es excelente. Y su pronóstico prácticamente es a nivel de reversible y puede tener tratamiento si es que quiere estar en 0, continuar el tratamiento para tener en 0, pero con 1 su pronóstico es excelente. Bien. Silvino Araujo, nada más dando saludos de Chilpancingo, saludos Silvino. Jimena Fuentes, buenas noches doctores, el ácido uso de soxicólogo me lo dan para colangitis biliar primaria. ¿Es seguro tomarlo? ¿Cuánto tiempo lo puedo tomar? Tengo hepatitis autoinmune. Debe tomar todo el tiempo necesario porque es un medicamento que es útil, es necesario porque de alguna forma disminuye el proceso inflamatorio y mejora las pruebas funcionales hepáticas y mejora el perfil del patrón obstructivo del drenaje biliar. Ok, bien, yo les voy a compartir ahora un artículo pues a todos, pero un poquito también para mis colegas invitados del día de hoy. Este es un artículo de nuevas predicciones de riesgo de acuerdo a modelos matemáticos en pacientes con cirrosis. Tradicionalmente hemos estado habituados a considerar riesgo, calcular el riesgo de acuerdo a la clasificación que mencionó hace rato el doctor Juan Ramón Aguilar, cirujano, que es la de Child-Pugh. Y estos investigadores de la Universidad de Pensilvania, pero también en colaboración con diversas universidades de Washington, en Seattle, también de la Universidad de Yale, en New Haven, y también de la Universidad de Miami, hicieron algo muy interesante. Identificaron a 4,712 procedimientos quirúrgicos en 3,785 pacientes con cirrosis. Y lo que hicieron es darle seguimiento y poder calcular cómo les fue desde el punto de vista de riesgo quirúrgico, de riesgo de complicaciones.
Y fíjense que algo muy interesante es que nosotros los hemos estado siguiendo y así como tenemos las calculadoras en el portal educativo de Amigos del Hígado, aquí está la calculadora que se utiliza para predicción de riesgo. Fíjense qué sencilla está y qué práctica, de lo cual le pediría algunos comentarios al doctor, por un lado, Aguilar, hepatólogo, y el otro, Aguilar, cirujano. Les voy a poner un ejemplo. Hace ratito mencionó Ricardo que él tenía 60 y qué, Ricardo? Edad 63, doctor. 63 años. Y tus niveles de albúmina, igual tú no los recuerdas, pero yo sí los recuerdo. Están como en 4. Ok. Y voy a poner tus niveles de bilirrubina, que tú eres un hombre afortunado porque estás controlado. Tu cuenta plaquetaria, voy a poner la que yo recuerdo, porque tú también eres un hombre afortunado que andas con muy buenas plaquetas. Entonces, índice de masa corporal significa esto mayor de 30, o sea, si está o no gordito. Entonces vamos a ver que no. Que si tiene hígado graso metabólico, no. Y aquí hay una clasificación que tiene que ver con la Sociedad de Anestesiología y tiene que ver con la consideración si él tiene padecimientos de base graves. Por ejemplo, si alguien tiene diabetes descompensada o solo diabetes. Si alguien tiene hipertensión arterial controlada o tiene una cardiopatía hipertensiva. Si alguien tiene hepatitis crónica o ya tiene una cirrosis descompensada. Y es una clasificación que la conocemos mucho, pues los médicos, los anestesiólogos y los cirujanos. En el caso de Ricardo está en clasificación 2. La cirugía de Ricardo, la que le iban a hacer, es una cirugía de urgencia. Afortunadamente fue programada, ¿verdad, Ricardo? Sí. Fue programada. Entonces dice, no, emergencia no, fue programada. Y luego viene aquí el tipo de cirugía. Y hay varias opciones aquí. Abdominal por la laparoscopía, abdominal abierta, la pared abdominal como una hernia, por ejemplo, vascular, ortopédica o cardíaca. Entonces vamos a poner que fue una cirugía ortopédica, ¿ok? Y entonces aquí hace uno cálculo y viene el riesgo de mortalidad a 30 días, a 90 días y a 180 días, que afortunadamente, pues ven ustedes los puntajes, ahorita le pediría un comentario, pero a nuestros dos invitados, y también viene pues un riesgo de descompensación a 60 días del 2 puntos. ¿Algún comentario de esto, Juan Ramón Aguilar, hepatólogo? Obviamente de las predicciones, ¿no? Sí, claro. Además de las predicciones, existe uno, lo de la clínica Mayo, es Mayo Risk Score, que también se utilizó en este programa y se pudo comparar. Lo que es interesante es tomar la edad, la albúmina, las plaquetas y las bilirrubinas y la presencia o no de obesidad. Y sobre todo que esté bien controlado el aspecto metabólico. Un paciente que tenga diabetes, si está bien controlado y si además su obesidad es menor de 30, sí, porque ellos hablan de una compensación a favor si es más de 30 por la obesidad, pero en realidad si está bien controlado y tiene buena albúmina, buenas plaquetas y buenas bilirrubinas, su pronóstico es muy bueno. Juan Ramón Aguilar, cirujano, ¿cómo ves este paciente? Pues obviamente lo que se pretende hacer conforme va pasando el tiempo es tratar de unir los puntos que han mostrado mejor pronóstico y tratar de hacer una clasificación cada vez mejor, ¿no? Hemos escuchado muchas veces las bilirrubinas, las plaquetas, la creatinina, la albúmina, el procedimiento quirúrgico, etcétera. O sea, me parece que, o sea, este es un complemento importante, el haber agregado el sobrepeso en los pacientes, que también nosotros es algo que cada vez vemos más en el paciente ahorita del futuro, que en general todos manejan cierto sobrepeso importante que cada vez va a mayor. Obviamente el tipo de alimentación
el sedentarismo y obviamente malas costumbres, pues ha llevado a la población en general a mantener un peso más alto. Y nosotros sabemos perfectamente bien que ya eso ya influye tanto en los pacientes no cirróticos como pacientes cirróticos. El peso es la acumulación de grasa y obviamente la grasa tiene acumulación de ciertos tóxicos que potencialmente, si no pueden ser bien degradados en los pacientes cirróticos, pues tiene que afectarlos de una manera importante, ¿no? El grado del procedimiento quirúrgico, pues bueno, habla per se, ¿no? O sea, no vamos a comparar una cirugía con anestesia local a una cirugía de corazón abierto, ¿no? O sea, eso siempre va a importar. No importa en qué tan buenas condiciones esté el paciente, cirrótico o no cirrótico, finalmente si es un procedimiento grande, siempre va a tener sus riesgos, ¿no? Y finalmente esto nos beneficia a todos, tanto a quirúrgicos, médicos y al paciente, para poder explicar mejor cuál es el pronóstico del paciente y decirle de forma más objetiva, mire, si usted se opera hoy, esto es lo que puede pasar a 30 días. Esto es lo que puede pasar a 60 días, esto es lo que puede pasar a 90 y a 180 días. Entonces, también le ayuda al paciente a poder tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Porque al final el paciente pues también tiene una parte importante en la toma de decisiones acerca de cómo va a tratar su padecimiento, ¿no? No, me parece muy bien la clasificación, me parece muy Bueno, adecuada. aquí vamos a jugar un poco con la simulación, pero aquí algo interesante destacar es que vean que la descompensación, que es lo que preocupa a nosotros los hepatólogos o al paciente, de que el paciente llega antes de la cirugía y está estable, y el riesgo de descompensación es de que tenga una hemorragia, de que tenga ascitis, líquido en el vientre, o que tenga encefalopatía, que es una alteración pues muy grave a nivel cerebral. Y afortunadamente, en este caso en particular de ejemplo, pues tiene prácticamente una 98 casi por ciento de probabilidad de ir estable, a pesar de que es una cirugía pues un poco mayor en términos de la columna. Voy a cambiar el escenario para un paciente que vi ayer, un paciente de 55 años que tiene una albúmina de 3 y que tiene bilirubinas totales de 4.5 y que tiene una cuenta plaquetaria de 75,000. Y él sí está con obesidad, tiene hígado graso conocido, y él ya en términos de su enfermedad, como tiene una cirrosis pero descompensada, porque está más avanzado con albúmina baja, con bilirubinas altas, él ha tenido un poco de retención de líquidos, él tiene ya un riesgo de anestesio grado 3, ¿sí? Y no, se está buscando que la cirugía sea, digamos, programada, no de emergencia. Y finalmente la cirugía que él requiere es una cirugía abdominal. Yo voy a poner el ejercicio de abdominal laparoscópica y veremos el resultado cuando es cirugía abierta, ¿ok? Pero aquí está como laparoscópica y vamos a ver la predicción de riesgo de este paciente que tuviera que ingresar a una exploración de la vesícula, ¿no? Suponiendo que tiene, y hacemos el cálculo, y aquí está el cálculo, ya apareció inmediatamente. Entonces, la mortalidad a 30 días sigue siendo baja, probablemente subió un poco más a 180 días, pero su riesgo de descompensación todavía es más alto. Claro. Veían en el ejemplo de Ricardo que el riesgo de descompensación era alrededor del 2%, y este es el 21%. Sube. Les voy a poner aquí si la cirugía es de emergencia, y es de emergencia, ¿sí? Y entonces voy a volver a hacer el cálculo y vean qué pasó de la anterior, que era un 22%, pasó un 31%. Y ya la mortalidad ya sube. Entonces, obviamente, sí es importante el que se pueda programar la cirugía, porque haciendo una cirugía de emergencia, el riesgo de complicaciones aumenta. Ahora, si un paciente dejamos que progrese y que no se alimenta, y entonces la albúmina le baja a 2.5, que desgraciadamente es un escenario real, la albúmina le bajó a 2.5 porque lleva ya una semana que está aguantando, esperando. La pura albúmina le bajó a 2.5
y vean, sigue siendo una cirugía abdominal, y vean cómo se eleva la mortalidad temprana e incluso el riesgo de descompensación. Entonces, el punto de estos predictores, no sé si quieran hacer algún comentario más, doctores Juan Ramón Aguilar, pero el punto de estos predictores es que a veces el timing, el tiempo apropiado para hacer una cirugía, se nos pasa si no tomamos en consideración el estado clínico, bioquímico y la complejidad de la cirugía que se le vaya a hacer. Juan Ramón Aguilar, cirujano. Mira, eso es totalmente cierto y por eso en todo paciente quirúrgico y en general quirúrgico, pero en el caso específico de esta charla acerca de pacientes cirróticos, el apoyo del hepatólogo clínico con el hepatólogo quirúrgico es esencial. O sea, el paciente, el quirúrgico puede decir, pues sí, o sea, necesita la cirugía y se tiene que operar, pero precisamente lo que tú dices, ¿cuándo es el mejor momento? O sea, el paciente se tiene que operar, estoy totalmente de acuerdo, pero necesito optimizarlo, necesito ponerlo en condiciones para que le vaya bien en la cirugía, ¿no? Entonces, por eso son este tipo de clasificaciones, porque muchas veces llega el paciente y, oiga, doctor, es que pues ya tengo el diagnóstico, la verdad es que me siento mal, ¿por qué no me opera? ¿Por qué no me manda con el cirujano, no? Y entonces uno tiene que llegar a estas clasificaciones y tiene que explicarle al paciente, que tiene que decirle sí, o sea, una cosa es el padecimiento que tienes y otra cosa es que tú estés en condiciones para esa cirugía. O sea, tienes que entender que el hígado es un órgano de choque y si no funciona bien y nosotros te sometemos al trauma quirúrgico, tu cuerpo no va a responder bien porque el hígado no va a responder bien. Entonces, cuando viene esta descompensación que habías mencionado, que se puede manifestar de varias maneras y muchas de ellas tienden a ser mortales, ¿no? Entonces, yo creo que el manejo conjunto del quirúrgico con el clínico es esencial para el éxito de cualquier cirugía. No importa qué tan buen cirujano seas o qué mejor diagnóstico se haga. Si el paciente no está en condiciones, el paciente le va a ir mal, no importa si hace una cirugía perfecta. Juan Ramón Aguilar, hepatólogo, ¿qué más de comentario? Sobre todo de este enfoque que decía el cirujano, decir, oye, pero es que ahorita es mucho riesgo, ¿cómo los mejoramos? ¿Cómo le podemos ayudar a un paciente a que se mejore clínica, bioquímicamente, para entrar a una mejor cirugía? Creo que la utilización de esta escala, porque estábamos acostumbrados al MEL, al Child-Pugh, al MEL con sodio, pero esto nos permite decir, este paciente hay que nutrirlo, este paciente hay que controlar su ascitis, hay que controlar su encefalopatía, hay que nutrirlo porque tiene sarcopenia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el momento adecuado, podemos darle al cirujano la oportunidad de que su paciente esté en las mejores condiciones, que tenga un mejor pronóstico y tenga menos complicaciones. Bien, incidentalmente, ahora que estamos platicando, paciente Margarito Sánchez le dice que le acaban de hacer una tomografía y le encontraron una piedra en el conducto biliar. Y su pregunta, Juan Ramón Aguilar, cirujano, es si esto se hace solo con endoscopía o con cirugía o cómo. Bueno, se pueden hacer de varias maneras, ¿no? Digo, la más conocida, la más segura y la que es más popular es por vía endoscópica, ¿no? Por el estudio de CEPRE. También se puede hacer por procedimiento quirúrgico, que puede ser por vía abierta o vía laparoscópica, en donde nosotros ingresamos, quitamos la vesícula en caso de que haya vesícula y hacemos una incisión sobre el conducto biliar y sacamos la vesícula. En algunas ocasiones se puede cerrar de forma primaria o a veces es necesario colocar una sonda que va a ferulizar la vía biliar en lo que cicatriza. Y la tercera manera es por vía de radiología intervencionista, en donde se ingresa a través de los conductos hepáticos secundarios dilatados y se pueden hacer extracciones activas de litos. Pero esas son las tres maneras efectivas. Desgraciadamente, no se disuelven las piedras, no hay medicamentos que los disuelvan, tampoco se pueden destruir, desgraciadamente pues hay que sacarlas de una u otra manera, ¿no? Entonces ya una vez que se hace el diagnóstico de coledocolitiasis, que es lo que había mencionado la persona,
que es tener una piedra en la vía biliar, o sea, hay que sacarla. Entonces, puede que no tenga ningún síntoma, puede que se sienta bien y todo, y simplemente presenta ictericia, o sea, está amarillo, pero con eso es más que suficiente para hacer el diagnóstico y el tratamiento tiene que ser lo más rápido posible. Bien, gracias. Pues solo para el ejemplo que estamos poniendo acá, voy a hacer algunos ajustes. Voy a tratar de que esta bilirrubina total disminuya gracias a que el paciente se le hizo un procedimiento de CEPRE. Se le puso una prótesis y logró destapar un poco el conducto biliar que estaba obstruido. Vamos a suponer, porque a veces lo hacemos, que durante el procedimiento, antes del procedimiento, se ponen plaquetas. Y voy a suponer que logramos subir a 125,000. Y voy a suponer que en el periodo de espera que recomendó el doctor Juan Ramón Aguilar, hepatólogo, el paciente se nutre mejor y logra subir a 3 su albúmina. Y finalmente, que la cirugía ya no es de emergencia, ya es una cirugía no de emergencia, programada. Entonces vean ustedes ahora, fíjense cómo baja la mortalidad temprana, a 90 días también, a 180 días también, y disminuye el riesgo de descompensación. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer a través de la clínica, ¿no? Bien, doctor Juan Ramón Aguilar, hepatólogo, hay otro caso clínico muy interesante en la puerta, y me gustaría que por favor nos narraras de qué se trata. Se trata de un paciente de 60 años, comerciante, que llegó con un cuadro abdominal de 10 días, con fiebre, calosfrío, dolor en hipocondrio derecho, y a la exploración le encontramos con que había dolor a la presión y a la puño-percusión. Entonces mandamos un ultrasonido y demostró un absceso, por lo tanto, enviamos una tomografía y enviamos para que el doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra hiciera lo conducente para drenar el absceso hepático. Si quieres mostrar las imágenes, porque son interesantes. Sí, cómo no. Aquí. No sé si ya las están viendo. Sí. Bueno, aquí están viendo ustedes el tamaño del absceso, ¿no? Prácticamente ocupa la mitad del hígado, ¿no? Eso que está señalando, todo eso es absceso hepático. Por lo tanto, solicitamos al doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra para que hiciera el manejo quirúrgico que consideraba pertinente, y él lo va a explicar. Bueno, como podemos ver en las imágenes, esta es una tomografía axial computada con contraste oral e IB. Por eso ven las diferentes tonalidades que se encuentran. Entonces, este es un corte coronal. Entonces, podemos tener cortes coronales y cortes sagitales dependiendo de los cortes. Para poderlo explicarlo a los pacientes, es como si el paciente, si nosotros estuviéramos viendo, si el paciente está acostado y nosotros estuviéramos viendo al paciente de la cabeza hacia los pies, como si nosotros estuviéramos enfrente de su cabeza y lo estuviéramos cortando. Entonces, lo que nosotros vemos hacia abajo son los pies y lo que nosotros vemos hacia arriba es la cabeza, ¿no? Entonces, podemos ver algunas estructuras que son el hueso. Es muy notorio a veces de dos estructuras similares que son los riñones, y todo lo que está hacia arriba es abdomen, y todo lo que está hacia abajo es retroperitoneo, ¿no? Se ve una estructura grande, importante, como que tiene un contraste un poquito más vívido, que es el corazón, que nosotros podemos ver en las estructuras de las imágenes de arriba, y al lado se encuentra como si hubiera un globo con líquido, ¿no? Esa es parte de lo que es la cúpula del hígado, que es una estructura importante, que bueno, ya todos nosotros la conocemos, pero en este caso tiene como dos tonalidades diferentes, ¿no? Una más clara que la otra, una francamente sólida y otra francamente líquida. La que están señalando es la que es francamente líquida. Si se fijan, tiene una circunferencia que resalta con el contraste, que es una pared gruesa,
que nos habla de que hay un proceso inflamatorio con un contenido líquido, probablemente en este caso que fue purulento. Como les había comentado, los pacientes cirróticos, tanto los normales, pues bueno, tienen todas las posibilidades y más nosotros, por el tipo de alimentación que tenemos, las enfermedades infecciosas hepáticas, pues es algo extremadamente frecuente, ¿no? O sea, todos los alimentos, la gente que come en la calle, etcétera, etcétera. Y en el caso de él, o sea, pacientes que tienen antecedentes de haber tenido algún tipo de instrumentación en la vía biliar, pues siempre puede hacer que las bacterias migren de la vía biliar hacia los conductos secundarios y causan una infección importante que nos lleve a este tipo de situaciones. Entonces, en el caso de este paciente, o sea, se hizo el diagnóstico de un absceso hepático del hígado del lado derecho importante, más o menos de unos 20 centímetros y probablemente un contenido alrededor de más de 1 litro. Entonces, este es un padecimiento que requiere un procedimiento de urgencia. Entonces, valoramos al paciente, se hizo la valoración preparatoria con todos los estudios que ya hemos mencionado. Obviamente, pues es una situación de urgencia. Entonces, el paciente tiene que entender que el pronóstico tiende a ser un poquito más reservado, siendo un paciente cirrótico y realizándose un procedimiento de urgencia en un padecimiento infeccioso, o sea, el pronóstico siempre es más reservado, ¿no? Y sí puede cambiar un poco y sí tiene mayor posibilidad de tener algún tipo de complicación. En el caso de él, dimos la opción de poder hacerlo por vía laparoscópica, la cual se pudo hacer con éxito. Obviamente esto disminuye mucho la movilidad posterior al procedimiento del paciente por la menor exposición y menos trauma quirúrgico hacia el abdomen. Y lo que estamos viendo nosotros en la imagen de su lado derecho, estamos viendo parte de lo que es el hígado con datos de agudización de una inflamación importante. Y lo que vemos con la estructura metálica es un aspirador que está entrando justo a esa parte del hígado, la cual se encuentra, si se fijan en los cambios de coloración, nos está hablando de que hay un proceso inflamatorio tan importante que nosotros, una vez perforando esa zona, encontramos líquido purulento que se pudo extraer de forma exitosa y una vez quitando este problema, la verdad es que el paciente le fue muy bien. Ok, pues entonces, ahí está el segundo caso, sumamente aparatoso, de una necesidad de intervención quirúrgica en un paciente también con enfermedad de hígado. Pregunta para el doctor Juan Ramón Aguilar, hepatólogo. Dice Mar Mendoza, doctor, en mi caso, ¿es necesario esperar a que me trasplanten para poder quitar la vesícula? ¿Sería lo ideal? No está muy clara su pregunta, pero no sé si puedas comentar. En mi caso, ¿esperan trasplantar para poder quitar la vesícula? Yo que, como mencionó nuestro cirujano Juan Ramón Aguilar Saavedra, todo va a depender del cuadro agudo o no. Si los cálculos, si él está en lista de espera y está estable de acuerdo con lo que el nuevo modelo que se llama Vocal Pen Score Model, podemos decir, porque ese es el nombre, ¿no? El nombre es Vocal Pen Risk Model, en el cual podemos decir, de acuerdo a las condiciones de la albúmina, las plaquetas, las bilirrubinas, ¿sí? Y las condiciones, algún trastorno metabólico que tenga, obesidad, poder ofrecerle la colecistectomía por vía laparoscópica. Okay. De todos modos, Juan Ramón Aguilar, cirujano, si explicas durante un trasplante qué se hace con la vesícula habitualmente para que tal vez quede más claro el contexto de Mar. Exacto. O sea, bien, o sea, obviamente nada más en cuestiones generales, usualmente cuando alguien está en espera de hígado, o sea, su clasificación es suficientemente alta. Entonces, en general, cuando se hace la extracción del hígado, pues la vesícula se va con ella, ¿no? Entonces, y el hígado que se trasplanta es un hígado que no va con vesícula. Entonces,
Si ya se tiene el trasplante, entonces ya no hay ningún problema con este asunto porque pues ya no va a haber vesícula, ¿no? Aquí lo importante va a ser, bueno, tengo que operarme antes de que me trasplanten, pues bueno, si ella está en lista de espera, entonces lo que nos habla es que es una clasificación alta de Child. Entonces una paciente que ya está en condiciones en donde ya nomás hace tratamientos de mantenimiento en lo que llega el hígado, ¿no? Entonces, el procedimiento quirúrgico de vesícula solo sería en caso de que fuera ultra mega necesario, ¿no? Porque en general nosotros los cirujanos de hígado, páncreas, hepatólogos y trasplantólogos, no queremos que ese paciente le pase absolutamente nada porque lo queremos en las mejores condiciones, porque desgraciadamente cuando llega al hígado pues no avisa. Entonces el paciente tiene que estar en las mejores condiciones en el mejor momento, ¿no? Entonces, en general no se recomienda hacer ningún procedimiento cuando ya está en la lista de trasplante, a menos que sea necesario, ¿no? Pero en general es eso, o sea, no se le puede hacer el procedimiento quirúrgico después del trasplante porque el trasplante no trae vesícula, ¿no? Entonces, bueno, se resuelve una cosa y solo en caso de que tenga un padecimiento agudo, pues entonces sí tendría que operarse, pues con un riesgo importante, ¿no? Perfecto. Pues vamos a una última ronda de preguntas y aprovechar a nuestro paciente que está aquí amablemente colaborando, Ricardo. Eh, pues supongo que hay una preparación diferente como paciente que como médico clínico o médico cirujano para un procedimiento quirúrgico. En tu caso, ¿cuál fue tu vivencia como paciente? Eh, ¿Había así como plena confianza en todo o tuviste pues algo que te preocupara más sobre la cirugía última que hicieron de la columna? Y la segunda pregunta es que si tuviste algún tipo de apoyo familiar durante tu cirugía. Bueno, mi preocupación principal era no perder el uso de las piernas. Este, Paradójicamente, desde que me diagnosticaron con la colangitis y sabiendo que la única resolución era un trasplante de hígado, pues he tratado de mantener mi movilidad, cuidar mis piernas, correr, sobre todo me dediqué a ser corredor, corría carreras de 10, 12 kilómetros, y entonces ahora resulta que de repente ya no puedo ni caminar, ¿no? Entonces esa era mi principal preocupación y la sorpresa de tener algo que no era realmente un tumor, pero que no sabíamos realmente qué era. Entonces, dentro de la cirugía, bueno, los escenarios que me explicaron fueron, vamos a tratar de resolverlo sin interesar las vértebras, pero de ahí venían más complicaciones, ¿no? O sea, si eso no lo podían sacar con una cirugía no invasiva, pues tenían que ver podía aumentar el riesgo y podían ponerme 2, 4, 6, llegaron inclusive a comentarme que podrían ponerme hasta 8 tornillos para poder soportar la región, para poder soportar mis vértebras. Entonces, esa es la parte que me preocupaba. Con respecto al médico, el doctor que me operó, me dio total confianza. Yo ya había pasado por tres consultas anteriores, pero eran ortopedistas. El doctor que me operó es neurocirujano y me dio toda la tranquilidad, toda la confianza por su experiencia y por su forma de tratarme. Entonces, pues no era tanta mi preocupación con respecto al resultado, más que ver cómo iba realmente, ya que estuvieran ahí, cómo iba a evolucionar la cirugía y la solución. Afortunadamente, no hubo necesidad de interesar vértebra, se operó por los conductos normales y pudieron quitarme toda la masa que me ocupaba esa parte. La resultado, hubo una biopsia transoperatoria y una biopsia final que resulta que era un tejido fibroso que aparentemente era entre cicatriz y parte del disco. Entonces, bueno, me fue muy, muy bien, o sea, excelente, el mejor de los escenarios. La incisión fue de 7 milímetros, que pues, ya nada más ahorita que es una manchita, realmente apenas a un mes de... Entonces estoy muy contento con eso. Respecto al apoyo, no entendí muy bien, doctor. ¿Se refería al apoyo de mi familia? Exacto. Pues ¿Quién te acompañó? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes que es o no importante eso para afrontar una cirugía? sí, sí es muy importante el apoyo. Bueno, en mi caso, mi familia es muy pequeña. Mi familia inmediata es mi hermana.
También tuve y agradezco el apoyo de mi novia, Diana, porque estuvieron junto conmigo. Y la parte más difícil fue la espera, porque el seguro se tardó y hubo retrasos y la parte administrativa. Entonces, en esa parte, pues estaba preocupado, pero ellas me arroparon, me cuidaron. Y después en la cirugía, a pesar de que me fue muy bien, pues también estuvieron cuidándome ahí en el hospital y cuidándome aquí en mi casa para que no haga todo lo que me dijeron que no hiciera, esfuerzos, etcétera, etcétera. Básicamente yo estoy muy agradecido, pero no tengo, digamos que una familia enorme que me pueda cuidar, como es en los mejores casos en los que va el primo y va la tía y se van rotando para cuestiones mucho más aparatosas o complicadas. No sé si pudiera hacer un comentario sobre mi preparación, pero digamos que pensando no en esta cirugía inmediata, sino en el probable este, trasplante que podría tener. Yo desde que me diagnosticaron empecé a prepararme para esta cirugía. Eso tiene 16 años. Y mi actitud fue, cuando me dijeron, pues te quedan como 10 o 12 años antes de que te trasplanten, yo lo tomé como una información, como buena suerte. O sea, el saber que tenía ese rango para prepararme para lo que fuera, trasplante, que seguiría, seguramente, yo empecé a prepararme con consultas con un tanatólogo, haciendo más ejercicio, corriendo. Llegué a hacer cosas como montañismo para aprender a soportar frustración, cansancio, etcétera, etcétera. Cuando me operé de los meniscos, me operé las dos piernas al mismo tiempo. Primero porque era 6 meses nada más, y no hacer 6 meses primero y 6 meses después con la otra rodilla, porque las dos las tenía afectadas. Pero para mí fue como un experimento para ver qué tanto podía manejar la frustración de estar limitado a mis propias fuerzas, no poderme manejar, bueno, tener que hacerlo autónomamente, o sea, ser autosuficiente. Y yo, pues, esa ha sido mi forma de enfrentar este tipo de situaciones, tanto las cirugías que no tienen que ver con el hígado, como la que posiblemente podría tener. O sea, bueno, ahora que estoy hablando con pacientes, pues yo les sugeriría eso, que se preparen con tiempo, que se preparen haciendo ejercicio, haciendo pues todo lo que nos indican los médicos al pie de la letra y aún más, ¿no? Gracias, Ricardo. Bueno, dos preguntas más para nuestro cierre de sesión de Marta Jiménez, perdón, de Mauro primero. Mauro Domínguez, un poquito para el doctor Juan Ramón Aguilar. ¿Qué otro tipo de cuidados adicionales requiere un paciente cirrótico como para prevenir y estar preparado para una posible cirugía? ¿Cómo abordarías esta pregunta? No menciona él una cirugía específica, sino él menciona para no llegar en condiciones tan críticas. ¿Cómo se prepara el paciente? Muy bien, Mauro, gusto saludarte. Creo que la pregunta es muy clara. Nuestro amigo acaba de mencionar como el aspecto psicológico, el ambiente familiar. Todo paciente enfermo, específicamente nuestros pacientes con enfermedad hepática crónica, necesitan confianza, seguridad y apoyo familiar, fundamental. Segundo, tener un hepatólogo que esté dando indicaciones precisas de cómo vamos a mejorar nuestras condiciones clínicas, físicas, hemodinámicas y metabólicas para estar en las mejores condiciones para operarnos. Juan Ramón Aguilar, cirujano. Raúl Ramírez le pregunta que él estaba acostumbrado a pedir interconsulta de dos cirujanos, ¿no? Sobre sus piedras en la vesícula. Él tiene una cirrosis hepática compensada. Está en clase funcional A. Pero uno de las personas que consultó le dijo que su vesícula tenía piedras, pero que no había engrosamiento de la pared de la vesícula y que podía esperar. Y otro cirujano
le dijo que había que operar, que había que quitarse la hierro. ¿Cuáles son las recomendaciones un poquito en este sentido? Porque en realidad hay controversias, ¿no? A nivel nacional e internacional, ¿no? De cuál es otra vez el timing o el tiempo más apropiado para realizar una cirugía de litiasis vesicular conocida. ¿Cuáles son las consideraciones que tomas y tú recomiendas en los pacientes que te visitan por este tema? Bueno, obviamente, pues siendo de los padecimientos más frecuentes que existe, por lo menos en la población mexicana, y como les había comentado, en pacientes cirróticos también por mucho es lo que más se presenta. Aquí sí haría una diferencia en el paciente cirrótico y en el paciente no cirrótico, ¿no? Una vez que se presentan piedras en la vesícula, o sea, nos está dando datos de que esa vesícula ya no está funcionando, ¿ok? Eso es importante que lo sepa, porque las piedras no desaparecen. Las piedras se fueron creando durante varios años y lo único que hace es que hace que la vesícula funcione cada vez peor, ¿no? El hecho de que haya engrosamiento o no haya engrosamiento, lo único que nos está diciendo es cuánto tiempo tenemos. En el caso del paciente cirrótico, una vez que se hace el diagnóstico de la presencia de piedras con síntomas, la recomendación es que se opere. Y más si se encuentra en clasificaciones, en estadios tempranos de su cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como hemos mencionado, es una enfermedad que generalmente es progresiva, crónica e irreversible, generalmente. O sea, sin mencionar los tratamientos que existen en este momento, que desgraciadamente no todos, la población general no necesariamente tiene acceso a esos medicamentos, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuestiones generales. O sea, finalmente la cirrosis es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva y es incurable. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que esa enfermedad que tiene ese paciente, por más mejor que esté controlado, va a seguir progresando en algún momento, ¿no? Entonces, en este momento no va a estar, o sea, es el mejor momento en el que va a estar. Y posteriormente, pues va a ir, la enfermedad va a ir progresando. Entonces, yo seguiría la recomendación y yo daría la recomendación de que en el momento que se hace el diagnóstico, se hiciera el procedimiento quirúrgico en los pacientes cirróticos, ¿no? O por lo menos en este tipo de situación. En cuestiones generales, en los pacientes de la población general que no tienen procedimientos cirróticos, o sea, podríamos manejar el criterio en donde, bueno, está bien. O sea, no hay datos de agudización en este momento, pero sí tienes que entender que la vesícula es como una bomba de tiempo, ¿no? O sea, puede que no te dé problemas en 1, 2, 3 años o puede que te dé problemas mañana, ¿no? Entonces, ahí también son cuestiones de consideraciones del médico con el paciente acerca de qué tanto está dispuesto a hacer por alargar este padecimiento, o sea, el uso de dieta, uso de medicamentos, restricciones alimenticias, de ciertas cosas que pues, a veces el paciente tampoco está dispuesto a hacer, ¿no? Entonces dice, doctor, pues mejor me quita la vesícula para que yo pueda seguir comiendo lo que siempre estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Y hay otras gentes que dicen, doctor, la verdad es que yo no tengo ningún problema en hacer dieta y pues mientras que yo esté bien puedo quedarme así, perfecto, y hacer una cirugía programable. Pero en el caso de los pacientes cirróticos, la recomendación es una vez que se encuentran síntomas con la presencia de piedras en la vesícula y estén en una clasificación adecuada, la recomendación es que se opere. Muy bien, pues ya ven ahí. Bueno, aquí sin querer, nuestro colega, doctor Juan Ramón Aguilar, cirujano, se metió en zona de pantano al mencionar la cirrosis como una enfermedad crónica progresiva e incurable, porque... Yo sé, por eso hice el paréntesis. Entonces, hizo un paréntesis, pero les voy a comentar un detalle muy curioso y creo que va a haber una posibilidad, una pregunta más para el mismo Hanamor. Fíjense que durante muchos años, en efecto, hay un estigma de que la cirrosis es incurable, pero a través de los años, los clínicos, los hepatólogos clínicos, nos hemos sorprendido y gratamente de ver numerosos casos de pacientes que se han curado de la cirrosis. Y esto está publicado, ¿eh? De hecho, algunos casos son un poco anecdóticos, pero por ejemplo hay una publicación de allá por los años 70 de un hierro, se llama hemocromatosis. Entonces, el tratamiento de esto es quitar el exceso de hierro por medio de sangrías.
Está documentado en una publicación de 40 pacientes que al quitar el exceso de hierro, ¡pum!, la cirrosis se cura. ¿Cómo? Está documentado, ¿eh? Biopsia antes, biopsia después. Y luego, en la cirrosis relacionada con virus B y C, están documentados muchos casos que tenían fibrosis grado 4 y luego quedan en grado 3, en grado 2, en grado 1, y ahora acabamos de ver un caso aquí en la clínica en grado 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, cuando vemos las publicaciones, realmente nos sorprendemos de estos hallazgos ya conocidos y ya publicados. Y antes de dar el giro quirúrgico de si la cirrosis puede ser operable o no, gracias, o tratable o no, gracias a un procedimiento quirúrgico, yo voy a aprovechar para el doctor Juan Ramón Aguilar, papá, patólogo, que nos dijera un poquito qué pasa con la cirrosis y la fibrosis residual en pacientes con hepatitis C, porque hay una experiencia muy reciente en el Hospital Central Militar. ¿Realmente es incurable? ¿Realmente es irreversible? Es muy interesante tu pregunta, me quedo, Jorge Luis. Creo que debe quedar muy claro. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica del hígado que, dependiendo la causa que lo dañó y recibir tratamiento, el paciente, la enfermedad de fibrosis hepática reduce. Hemos tenido casos específicos en los cuales, por ejemplo, los pacientes con hepatitis C que han recibido tratamiento con medicamentos antivirales directos, que tienen un índice de curación de más del 95%, con mucha frecuencia ya recibieron el tratamiento y sus médicos le dicen, ya está curado usted, ya tiene una respuesta viral sostenida, puede irse a su clínica o puede irse con su médico. No. Esos pacientes tenemos que medirle la fibrosis. Hay varias formas. Las más sencillas es mediante unas pruebas de laboratorio que nos predicen que se llama FIB4, pero también hay uno que se llama elastografía hepática, el FibroScan, o también la resonancia magnética que permite, o la tomografía elastoresonancia, que nos mide la fibrosis hepática. Entonces, la invitación es que aquellos pacientes que han recibido tratamiento para hepatitis C y que están con respuesta viral sostenida, deben ser medidas su fibrosis. La pregunta, doctor Poe, es muy clara. ¿Qué pasó con esos pacientes que han recibido tratamiento por un año con pirfenidona de 1.200 miligramos, o sea, quitosel, durante un año? Hemos tenido que esos pacientes que se les midió la fibrosis con respuesta viral sostenida, el 35% redujo su fibrosis. Un 55% quedó estable. Y solamente un porcentaje de 8% a 10% siguieron su evolución. ¿Por qué? Aún no sabemos. Hay muchas cosas que debemos investigar, pero la invitación es que todos aquellos médicos que tienen la oportunidad de tratar pacientes para hepatitis C y que tienen respuesta viral sostenida, midan la fibrosis y recordar, la fibrosis hepática es reversible. Gracias, Juan Ramón Aguilar, hepatólogo. Tal vez una última intervención de Juan Ramón Aguilar, cirujano, relacionada con el mito de que la cirugía bariátrica no puede realizarse en un paciente con cirrosis. Como sabemos, algunos de los pacientes con cirrosis precisamente tienen la cirrosis por sobrepeso, por obesidad, por esteatosis metabólica. Entonces, quisiera pedirte, ¿qué es lo que está descrito? ¿Es posible o no operar de cirugía bariátrica a un paciente que ya tiene cirrosis?
y qué beneficios han visto después de una cirugía bariátrica exitosa. Claro. Sí se hace, definitivamente. Pacientes cirróticos, si hay pacientes cirróticos con obesidad, precisamente como hay un rubro de pacientes que su misma obesidad los llevó a esta cuestión de la cirrosis. Y entonces ahí llegaríamos a este punto de, bueno, fibrosis hasta dónde y qué tanto puede ser reversible, ¿no? Precisamente esa sería la indicación para hacer este procedimiento quirúrgico del bypass gástrico en este tipo de pacientes. Y sí se ha demostrado que ha tenido resultados muy benéficos en el paciente. Una vez que baja el peso, disminuye el proceso inflamatorio dentro del hígado y también disminuye el porcentaje de fibrosis. Entonces, sí es un procedimiento que está indicado, o sea, la indicación principal es pacientes con obesidad, con cirrosis, para hacer la reducción de peso, ¿no? También, bueno, históricamente, o sea, algunos de los procedimientos que se hacían para pérdida de peso, pues llevaban a la cirrosis hepática, ¿no? Pero eran otras cuestiones. Incluso a estos pacientes, que también es un rubro que ahorita ya existe menos, ¿no? Entonces, donde se han hecho conversiones del switch duodenal y otro tipo de procedimientos que se hacían que llevaban a la cirrosis, y que se han hecho conversiones a otro tipo de bypasses, sí han mejorado en el grado de fibrosis. Entonces, sí es un procedimiento que se hace a pesar de que el paciente tenga cirrosis, pero definitivamente la indicación principal es que esa cirrosis haya sido llevada por obesidad, no por otra cosa. Perdón, entró una última de Israel Martínez. Tengo muy bajas las plaquetas, doctor. ¿Me pueden operar del vaso? Porque mi vaso pesa 800 gramos. Definitivamente sí, o sea, algo que pasa en los pacientes con cirrosis hepática es algo que se llama hipertensión portal, que básicamente lo que pasa es que el riego venoso sanguíneo que pasa por el hígado, como ya no, el hígado ya no es un filtro habitual, sino es una piedra, entonces existe un aumento de la presión en este vaso, entonces hay la presión se hace retrógrada y empieza a dilatar vasos venosos que no deberían de estar, principalmente esófago, estómago y en este caso vaso. Entonces hace algo que nosotros llamamos hiperesplenismo, que lo que hace es que aumenta la función del vaso. O sea, una cosa es el hiperesplenismo y otra cosa es la esplenomegalia. La esplenomegalia es el crecimiento del vaso per se y el hiperesplenismo es el aumento de la función. Entonces, ¿qué es lo que hace el vaso? Entonces destruye glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, al tener un funcionamiento extremo, entonces lo que hace es destruir las plaquetas, no importa cuántas transfusiones le pongamos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es poder, disminuir la presión de la porta, ya se pueden hacer con medicamentos o se pueden hacer con el TIPS, o sea, bypasses. Y posteriormente, si el paciente aún así no mejora, entonces ya tener la indicación de la esplenectomía, ¿no? Pero, o sea, tienen que entender que la esplenectomía no va a mejorar la hipertensión portal. Lo único que va a mejorar es la cuenta plaquetaria. Entonces, sí es importante considerar que estos pacientes, o sea, tienen que ser tratados disminuyéndole a la presión portal primero, y posteriormente valorando lo de la cuestión del vaso, ¿no? Porque también, imagínense un vaso que pesa 800 mililitros, pues imagínense el contenido hemático que tiene, ¿no? Entonces, estos pacientes usualmente también tienen anemia, entonces un procedimiento quirúrgico de este tipo, sin manejar la presión portal, puede ser mortal para el paciente, ¿no? Entonces, definitivamente, si es un paciente que tiene que ser atendido en un hospital de alta especialidad con gente experta en este tipo de padecimiento, ¿no? Pues muchas gracias a Ricardo, a Juan Ramón, patólogo, a Juan Ramón cirujano, y a todos los que nos escucharon hoy. Gracias a los que mandan saludos de diferentes partes del país. Y yo agradezco nuevamente a Hortensia el que esté coordinando todas estas actividades con profesores de diferentes temas, y le doy el micrófono para el cierre oficial de nuestro conversatorio. Me dice Frida que no es el conversatorio número 36,
Es el conversatorio número 52. Así es que 52. te vuelvo el micrófono, Hortensia. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de cerrar nuestra sesión, me gustaría contestarle al señor Ricardo Rodríguez para que si es tan amable de marcar el 55 16 91 00 16 y con mucho gusto le doy los datos del consultorio del doctor Po, porque él tiene mucho interés en atenderse con usted. Y bueno, no nos queda más que agradecer a los doctores Juan Ramón Aguilar Ramírez y Juan Ramón Aguilar Saavedra por tan excelente plática, al doctor Jorge Luis Po y a nuestro amigo Ricardo Lugo, así como a nuestros amigos que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud hepática. Y por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 12 de febrero de 2025, donde también tendremos un tema muy interesante, como son los mitos y realidades del trasplante hepático, con la doctora Alma Kulhacha. ¿Lo pronuncié bien? Es que es un nombre que Perfecto. es nuevo para mí. Como ven, no se lo pueden perder. Así también los invitamos a que visiten nuestra página web, que es www.amigo.com. Y pues con esto terminamos nuestra sesión, lo cual les mando un abrazo muy cariñoso a nuestros médicos que nos acompañan, a nuestro testimonio. Ricardo Lugo, muchas gracias. Y a todos, pues que este año sea exitoso para todos y que sean muy felices. Muchas gracias. Agradecimiento, bendiciones.